¿Cómo le va? Esto es Pasos Perdidos por aquí por Diputados Televisión, Pasos Perdidos por DTV. En un ratito ya se va a sumar también Amanda Alma y vamos a estar desarrollando lo que es este cierre de semana, este viernes, con novedades, con lo que pasó en el Senado Nacional, que tiene una repercusión directa en este Congreso de la Nación, o particularmente en esta Cámara de Diputados, y por supuesto lo que fue el anuncio de hace menos de una hora por parte del presidente de la Nación, Javier Milei, de vetar totalmente, la decisión de vetar totalmente la ley que sancionó en la jornada de ayer el Senado Nacional respecto a el incremento de los fondos para las universidades nacionales. Un proyecto que tuvo origen en la Cámara de Diputados, donde lo impulsó fuertemente la Unión Cívica Radical y otros bloques después de la masiva marcha universitaria que se realizó en la ciudad de Buenos Aires, pero no solo con el epicentro aquí en la ciudad de Buenos Aires, sino en varias ciudades importantes de toda la República Argentina. Eso motivó una reacción política desde el Congreso Nacional, la sanción de una norma que aprobó diputados con amplia mayoría, pasó al Senado Nacional y en la noche de ayer el Senado convirtió en ley. Hoy el presidente de la Nación, con los fundamentos similares a lo que lo llevó a vetar la ley de movilidad jubilatoria, no poner en riesgo el déficit cero en la República Argentina, tomó la decisión de vetar la ley de financiamiento a las universidades y por supuesto también va a encontrar con esa herramienta legal y constitucional que tiene el presidente de la República, como es el veto presidencial, encontrar también la reacción del Congreso, que también tiene facultades constitucionales de, en definitiva, poder analizar el tema y, si es necesario y si construye mayorías, ver y tener la posibilidad de rechazar ese veto presidencial. La discusión que se dio similar con la movilidad jubilatoria. Esta semana, en relación a la movilidad jubilatoria, el oficialismo, el gobierno, logró construir mayorías que bloquearon cualquier intento de 2/3, que se necesitan una mayoría especial, una mayoría calificada. Esos 2/3 la oposición no lo logró y por eso el veto presidencial a la movilidad jubilatoria quedó firme, quedó vigente en la República Argentina. De esto y de otros temas, obviamente, vamos a estar hablando a lo largo del programa en Pasos Perdidos por aquí por Diputados Televisión. Vamos a ver cómo está el clima en la ciudad de Buenos Aires y también el clima pensando para el fin de semana. Una jornada bárbara, una tarde bárbara, 17 grados la temperatura en estos momentos, una mínima de 11 grados a la mañana temprano y se espera, claro, cuando caiga el sol ya después de las 7 de la tarde, puede ser que ahí refresque un poco más. Bueno, para mañana sábado, ya pensando sábado y domingo, máxima de 17, mínima de 9 y el domingo máxima de 18, mínima de 12 grados. La temperatura en estos momentos en la ciudad de Buenos Aires y la temperatura ya proyectada para el sábado y para el domingo en la ciudad de Buenos Aires, aquí en la capital federal. Bueno, ampliamos la mesa y saludamos al equipo. Gonzalo Solabarrieta, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola Fer, buenas tardes para vos, para Claudio, en este cierre de semana, esperando lógicamente por lo que, bueno, en principio va a ser transmisión de Diputados Televisión, con una previa desde las 20, lo que será el discurso de Javier Milei, el presidente de la Nación, presentando el presupuesto, nada más y nada menos, con la confirmación de que será en el atril, al igual que lo que fue su exposición y el escenario de la apertura de sesiones ordinarias el pasado 1 de marzo. Y en lo que respecta a este programa, les he traído para compartir un proyecto respecto a un pedido de informe al Poder Ejecutivo sobre un tema que estuvo presente nada más y nada menos que en uno de los boletines epidemiológicos de la Secretaría de Salud de la Nación, que tiene que ver con el sífilis.
algo que va en avanzada y por eso se están pidiendo campañas de prevención, se está pidiendo obviamente que la sociedad esté más informada y al tanto de esta situación y de esta enfermedad, así que en un ratito vamos a estar hablando sobre esto, Fer. Muy bien, bueno, temas importantes, interesantes a discutir por este Congreso Nacional. Señor Claudio Mardones, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, señor Fernando Fraquelli, señor Gonzalo Solabarrieta, muy buenas tardes para los dos. Bueno, un viernes que implica en esta Cámara los preparativos para el domingo y los saldos que han dejado estas últimas 48 horas. Bueno, un viernes que comenzó, bueno, con una votación, la tercera votación en el Senado a las 2:19, 2:20. Finalmente se terminó de cristalizar algo que comenzó aquí el 21 de agosto y que fue el rechazo de las dos cámaras del Congreso contra el decreto de necesidad de urgencia 656, que ampliaba en 100.000 millones de pesos los fondos para la Secretaría de Inteligencia del Estado. Primera vez desde que la ley 26.122 fue promulgada en 2006, con al parecer un cerrojo que hacía muy difícil rechazar un decreto de necesidad de urgencia y finalmente pasó. Pasó hoy a las 2:19, 2:20 de la madrugada, luego de una sesión que había comenzado al mediodía, perdón, a las 14 y que también dejó dos señales más. Una, la revisión de la boleta única de papel que vuelve a la Cámara de Diputados y que abre el interrogante de si finalmente el año que viene los argentinos y las argentinas van a votar con otro instrumento electoral, que es la boleta única de papel. Hay un tiempo que corre para eso. Y lo otro, que involucra indudablemente a diputados, y va a ser si finalmente el presidente Javier Milei va a vetar o no va a vetar la sanción de la ley de financiamiento universitario. Si lo hace en forma total o parcial, bueno, se va a dar otra pulseada, como la que también sucedió finalmente esta semana con el bloqueo al veto, pero el veto de la otra pulseada opositora, que fue la sanción de la ley de movilidad jubilatoria, vetada por el presidente Javier Milei y que finalmente tampoco pudo ser insistida con los 2/3 necesarios en la Cámara de Diputados. Bueno, ahí empieza una construcción, ¿no? de mayorías que va a empezar a trabajar por un lado la oposición, por otro lado aquellos que impulsaron principalmente el proyecto de financiamiento universitario y por el otro lado desde el oficialismo con la idea de construir una barrera de legisladores nacionales, un número similar a los 87 que finalmente logró en la Cámara de Diputados para bloquear la movilidad jubilatoria. No es una tarea fácil, no es una tarea sencilla, no es una tarea imposible, porque lo demostró esta semana con la movilidad. Veremos qué es lo que pasa con el financiamiento de las universidades. Sí, totalmente. Y hablando de imágenes, también tendremos que ver cuál será finalmente la imagen del próximo domingo en el recinto. Sí, también. Porque se ha confirmado, por ejemplo, que el bloque de izquierda no va a estar presente. Se han confirmado a los senadores de Unión por la Patria que no van a estar presentes. Y después, dentro de lo que es la Cámara de Diputados, aquellos que forman parte, por ejemplo, de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, respectivamente a Unión por la Patria, que van a estar sentados. Sí. Y también otros que no pertenecen a la Comisión de Presupuesto y Hacienda que van a asistir. Va a ser un ámbito y un ambiente, por sobre todas las cosas, imagino, de respeto, de escucha, de prestar atención a lo que diga el presidente de la Nación y de muchas presencias importantes, porque no solamente diputados y senadores van a estar presentes, sino también ministros y parte del equipo de Javier Milei. Sí, viene todo el gabinete, el domingo por la noche aquí al Congreso Nacional, esperando para escuchar el mensaje del presidente de la Nación, Javier Milei. Hoy quien habló desde Casa de Gobierno fue el jefe de el vocero presidencial, Manuel Adorni. El tema, claro, tiene que ver con la sanción del proyecto de ley de boleta única que en las últimas horas aprobó la Cámara de Senadores de la Nación, un debate que ahora viene a la revisión por parte de la Cámara de Diputados, pero vamos a ver qué es lo que decía el vocero. Por otro lado, celebrar, como corresponde,
corresponde y nos pone muy contentos la aprobación del proyecto de implementación de la boleta única de papel. La boleta única de papel tiene básicamente dos beneficios, que es fomentar la transparencia electoral y reducir, por supuesto, el costo de las elecciones. Desde hace décadas que escuchamos casos donde partidos políticos que reciben aportes del Estado para imprimir boletas declinan su candidatura y de todas maneras reciben ese dinero, esa plata igual, o también los infinitos casos donde algún vivo lleva boletas truchas al cuarto oscuro para que se impugnen los votos de otro candidato. Todo esto se termina con la boleta única, es un sistema más simple para los votantes. En vez de tener que buscar la cara del candidato entre decenas de boletas sábanas, se podrá encontrar a todos los candidatos en un mismo papel y simplemente se marcará la opción que se elija como preferida. Bueno, ahí estaba el vocero Manuel Adorni, que habló también de otros temas. Por supuesto, una de las preguntas por parte de los periodistas acreditados en Casa de Gobierno tuvo que ver con la presencia del presidente de la Nación, Javier Milei, el próximo domingo aquí en el Congreso Nacional a las 9 de la noche para presentar el presupuesto, algo no usual, algo poco común. Que es la presentación por parte del propio presidente de su presupuesto 2025 pensando en las cuentas públicas. Habló el vocero presidencial Manuel Adorni de esta manera. El presidente de la Nación le va a hablar a la gente y va a explicarle a la gente qué es lo que estamos pretendiendo con el presupuesto 2025, con el nuevo esquema de presupuesto, las novedades, digamos, que va a tener el presupuesto y lo beneficioso que va a ser para todos este presupuesto. Así que si deciden no estar, bueno, tendrán alguna razón para no hacerlo, pero la verdad es que el presidente de la Nación va a hablarle a los 47 millones de argentinos. Bueno, ahí estaba Manuel Adorni, el vocero presidencial, los temas centrales, la sanción de la Cámara de Senadores, en este caso el proyecto de boleta única, el tema de las expectativas que hay, ¿no?, respecto a la presencia del presidente de la Nación, respecto a el presupuesto general de gastos para el año 2025, y a partir del domingo ya empezará José Luis Espert, empezarán los diferentes integrantes de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de esta Cámara Baja a desplegar, principalmente el oficialismo, a desplegar una estrategia en torno a cómo se van a ir llevando los tiempos de discusión del presupuesto, que necesita, sin lugar a dudas, casi de manera paralela, tratarlo con los senadores, aquellos que integran la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Va a estar Ezequiel Atauche, el presidente de la Comisión de Presupuesto del Senado Nacional, el domingo por la noche. Y por el otro lado también tendrán que empezar a tener cierta interrelación con los gobernadores provinciales, que también tienen injerencia en las discusiones de los presupuestos que se tratan, se analizan en el Congreso Nacional. Cambiamos de tema y hablamos de otras iniciativas, de otros debates que vienen dándose en algunas comisiones. Por ejemplo, tomamos, Gonza, la comisión de Relaciones Laborales, la comisión de Trabajo. Sí, de legislación del trabajo. De legislación de trabajo. Allí su presidente Martín Tetaz tiene un tema central, ahí como una obsesión, el tema de las relaciones laborales, las reformas en lo que tiene que ver con las estructuras sindicales. Bueno, proyectos que tienen que ver principalmente con la modernización laboral, ¿no? Sí, con la modernización laboral, y ayer lo que se hizo básicamente es una jornada en lo que fue el aniversario, para celebrar el aniversario número 50 de la Ley de Contrato de Trabajo. Para esto se hizo justamente un evento organizado por el diputado Martín Tetaz de la Unión Cívica Radical y presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo, donde estuvo, por ejemplo, sentado al lado suyo y presente en la misma y participando Sergio Palazzo, el diputado de Unión por la Patria, que es vicepresidente primero de dicha comisión también, en un ámbito donde básicamente lo que hicieron fue en principio escuchar a los protagonistas. Ejemplo, Carlos Tomada,
Kelly Olmos, exministros de Trabajo que estuvieron presentes ayer, dando no solamente y contando su experiencia, sino también su postura respecto a las posibles reformas laborales que se puedan hacer. También estuvo presente en la misma Esteban Juanche, quien es asesor legal de la Secretaría de Trabajo de la Nación, y también estuvo Héctor Recalde, diputado nacional de mandato cumplido, entre otros expositores. Pero bueno, también estuvieron presentes algunos diputados. Había una presencia, por ejemplo, de diputados de Unión por la Patria como Carolina Yutrovic. También estuvo Hugo Yasky, la veíamos a Blanco Zuna, también de gran participación, entre otros. Donde, bueno, hubo un intercambio, se habló de un informe de la ONU respecto a la cantidad de países que adoptaron este tipo de estrategia respecto a no solamente cómo trabajar, si de manera virtual, si de manera presencial, cuántas horas y demás, sino también se habló mucho del tema de lo que hoy se llama la independización o posible independización de los sindicatos. Así que fue una reunión por fuera del ámbito de las comisiones oficiales de la Cámara, pero un evento más que nada para escuchar la experiencia de dichos representantes. No hubo tensión como se presta a veces en la comisión. No, para nada. Más distendido, más allá de que analizaban algún tema que para algunos sectores es urticante, ¿no? Sí. Totalmente. Pero bueno, un radicalismo que conduce esta comisión, TETAS, que ha buscado afrontar un debate que es complejo y que además puede tener un resultado todavía indefinido en el recinto de la Cámara Baja. Ahora, en ese contexto ha tratado de abrir el juego, garantizar que hayan, al menos en el trabajo de comisiones, expositores de todo tipo, y ahora el protocolo, la invitación a exministros de Trabajo, la posibilidad de escuchar esos puntos de vista, pero sí, obviamente, tratar de ser el protagonista en el contexto de este debate en un momento en donde, insisto, recordemos, el radicalismo además fue determinante en la negociación con el gobierno nacional durante la sanción de la ley bases, especialmente porque el capítulo de reforma laboral del DNU 7023 fue suspendido por la justicia y luego sucedió la insistencia del radicalismo para avanzar con una reforma laboral. Se acotó una parte, pero a partir del freno que le planteó Miguel Pichetto del entonces bloque de Hacemos Coalición Federal. Pero lo cierto es que sí, el radicalismo busca incidir en la discusión de una eventual reforma laboral. Muy bien, bueno, decíamos, y lo planteaba bien Gonzalo, esta jornada que ha encabezado el diputado nacional por la Unión Cívica Radical de aquí de la Ciudad de Buenos Aires, Martín Tetaz, los desafíos de la regulación laboral en tiempos modernos. Vamos a ver el informe. Con motivos de conmemorar los 50 años de la Ley 20.744 de contrato de trabajo, el diputado Martín Tetaz de la Unión Cívica Radical y presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados ha decidido realizar una actividad denominada Los desafíos de la regulación laboral en tiempos modernos. Para esta reunión, el diputado Martín Tetaz ha convocado a Héctor Recalde, diputado nacional de mandato cumplido, a Esteban Juanche, asesor legal de la Secretaría de Trabajo de la Nación, y a los exministros de Trabajo Kelly Olmos y Carlos Tomada, además de contar con la presencia de varios diputados, entre ellos Sergio Palazzo, quien es parte y vicepresidente de la Comisión de Legislación del Trabajo. La idea de esta convocatoria es dar un marco de mayor información con gente experimentada que ha pasado por diferentes puestos en estamentos del Estado para aportar a lo que es el debate de la reforma laboral en la Cámara de Diputados, no solamente planteando los principales puntos referidos a los cambios tecnológicos, sino también a la independización de los sindicatos, así como también cuáles son las variables económicas que traerían estos cambios en la reforma laboral. Bueno, ahí estaba esta jornada, la crónica de la misma que hizo el señor Gonzalo Solabarrieta y esos detalles que también nos estaba planteando, ¿no? Las presencias también importantes porque es importante para el Congreso, porque aportan al Congreso los exfuncionarios nacionales, los exministros, los exgobernadores que llegan a esta Cámara de Diputados, en algunos casos como legisladores,
en otros casos invitados para dar su opinión, me parece que le aportan mucho a los debates que se van dando. Sí, Fer, en algún momento fue tan tranquilo el ámbito en el cual se llevó a cabo esta reunión que en algún momento se prestaba para que inclusive algunos de los expositores hablaba de, por ejemplo, lo que significan las pasantías. Y a veces que en los trabajos se ven pasantes, decían, ¿no? Con pelos en los brazos, como hacía referencia como que eran personas no tan jóvenes, sino más bien más experimentadas, respecto al derecho laboral que implica, ¿no? Bueno, en algunos ámbitos, como puede ser el famoso círculo en el cual los jóvenes, con el afán de trabajar, ingresan a trabajos que tal vez no están tan bien pagos, no le dejan lugar tal vez a los más experimentados. Bueno, todas estas cuestiones vinculadas a las nuevas tecnologías también, a cuáles son los derechos de los trabajadores y sobre todo también esto que es un tema que trae tal vez una línea ahí separadora respecto al pensamiento de cada uno, que tiene que ver con los sindicatos, las cuotas, la obligación justamente de esta cuota que se debe pagar hoy en día, y ver si desde los gremios pueden todavía pelear y permanecer en esto de la ley del trabajo, y al mismo tiempo aquellos que quieren quitar del medio esta obligación. Bueno, ahí estaban los planteos y los puntos centrales, ¿no?, de estas jornadas. El tema laboral que va a continuar trabajándose en reuniones informativas en la comisión que encabeza Martín Tetaz, y en algún momento determinado tendrán que ir pensando en buscar dictámenes, en firmar dictámenes, pensando en llevar esos proyectos o esas ideas plasmadas ya en el papel correspondiente para poder abrir el recinto y discutir esos temas. Pero de aquí hasta que se llegue a lograr consensos me parece que todavía falta mucho. Falta, parece, especialmente porque tenemos encima, y especialmente por una decisión del presidente Javier Milei, la discusión del presupuesto que arranca ya este domingo, en un contexto en donde, si bien no va a ser una reunión ampliada de la Comisión de Presupuesto que preside José Luis Espert, bueno, va a ser una convocatoria, una invitación para que el presidente exponga, posiblemente durante más de 40, 45 minutos en cadena nacional. Recordemos que además ya fue presentado un avance del presupuesto girado por el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, y en ese contexto sí, hay dos cables que quedan colgando de toda esta discusión, que quizá sean abordadas por el presidente. Uno, que el vocero presidencial, Manuel Adorni, esta mañana en la conferencia de prensa, no aseguró cómo sería el veto y si iban a vetar finalmente la sanción de la ley de financiamiento universitario. Toda una pregunta que sobrevoló esta mañana en la Casa Rosada. ¿Por qué? Porque ayer el presidente de la Comisión de Presupuesto, José Luis Espert, aseguró de que era una decisión tomada el veto a la sanción de la ley de financiamiento universitario. Pero hoy lo aclaró, hoy aclaró el propio presidente. Por eso. Hoy en las redes sociales ya puso veto total. Sí, ¿no? Totalmente. Ahora, tiene 10 días para la formalidad. Exactamente. ¿No? Así que ahora hay que esperar. Y hay que ver qué es lo que dice este domingo, porque aparte hay otro tema y tiene que ver con la otra pulseada. Y esa tiene que ver con el veto que quedó firme a la ley de movilidad jubilatoria. ¿Por qué? Porque algunos dicen de que también podría haber alguna señal vinculada a ese 8% que quedó en el marco de una discusión que finalmente, a pesar del intento opositor por dar vuelta a esa agenda, finalmente los números no dieron. Así que quedó en firme el veto del presidente. ¿Cuál va a ser la ecuación que va a tener el gobierno nacional en materia jubilatoria en vísperas de la discusión presupuestaria? Bueno, acá hay un dato muy importante. El Poder Ejecutivo esta vez no puede renovar nuevamente no puede prorrogar nuevamente el presupuesto, necesita la sanción de un presupuesto del Congreso, y ahí sí, hay 3 o 4 variables que están directamente relacionadas con lo que pasó esta semana. Bueno, nos vamos a ir a la pausa en Pasos Perdidos y enseguida vamos a regresar para seguir hablando un poco de estos temas. No solo del futuro de lo que tiene que ver con las universidades públicas, con los fondos, sino también la reunión del próximo domingo, 9 de la noche, la presencia del presidente Javier Milei aquí en la Cámara de Diputados de Nación. Pausa,
Seguimos enseguida en Pasos Perdidos por aquí por Diputados Televisión. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado.
Muy bien, regresamos aquí a Pasos Perdidos por Diputados Televisión y saludamos a la señora Amanda Alma. Amanda, buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Los veía hace un instante conversar de la actualidad política, de todo lo que dejó esta semana y todo lo que dejó ayer también el Senado de la Nación. Claro, hasta la madrugada de hoy. Hasta la madrugada de hoy con una resolución, como bien decían ustedes, que por primera vez se da desde que existe con el 94, la reforma constitucional del 94, la intervención del Congreso en la análisis de los decretos de necesidad y urgencia. Claro. Bueno, y me parece que también esto lo que dispara que hay un tema pendiente respecto a la validación de los DNU, ¿no? Sobre los pasos que tiene que dar el Congreso de la Nación. Hemos revisado acá varios proyectos, nuestros compañeros nos han traído varios proyectos de ley que buscan revisar la ley justamente que ordena ese mecanismo por esta situación, ¿no? Que para rechazar un decreto de necesidad de urgencia debe ser convalidado ese rechazo por ambas cámaras, mientras que los tiempos propios de la política a veces hacen que una cámara rechace y otra no lo pueda analizar por distintas razones y bueno, esa situación termine en un espacio medio difuso, ¿no? Claro. En un tiempo difuso de validez, pero también un poco de cuestionamiento por una de las cámaras. Lo que le sucede hoy al DNU 7023, que tiene por el lado del Senado el rechazo, pero en los tribunales, en caso de llegar a alguna de las instancias de resolución de la Corte Suprema de Justicia, seguro va a tener una situación compleja, ¿no? Porque la mitad del cuerpo legislativo lo ha rechazado. Exactamente. Bueno, veremos también qué es lo que ocurre con el veto del presidente Javier Milei a las universidades, a los fondos para las universidades nacionales. Es verdad que hay un tema que, más allá del veto presidencial, nos vamos a meter ya a partir del día domingo en lo que tiene que ver con los números para toda la administración pública, pero puntualmente en las universidades uno puede presuponer que a lo mejor los presupuestos universitarios, pensando en el año 2025, pueden reacomodarse mejor respecto a el presupuesto 2024. Claro, porque el 2024 se ha prorrogado del año pasado, así que todas las previsiones fueron hechas en el 2022. Así que cambió mucho el escenario, no solamente por el cambio de gobierno, sino por el impacto inflacionario, del 200 y pico %, ¿no? Pero ahí, sin lugar a dudas, es necesario entablar una negociación entre el Congreso y el Poder Ejecutivo. Sí. ¿Por qué? Porque el Congreso puede, por un lado, tiene la herramienta que tiene también el presidente, la herramienta constitucional de vetar una ley del Congreso. El Congreso tiene la herramienta, como vimos esta semana, que también es la de vetar o intentar rechazar un veto. No lo consiguió con la movilidad jubilatoria. Veremos qué es lo que pasa con los fondos universitarios. Pero también se puede entablar una negociación con el gobierno de señalar que los fondos universitarios pueden incrementarse pensando ya en el presupuesto 2025. Veremos, son suposiciones. Pero son las negociaciones. Pero no es una locura lo que estoy planteando. No, lo que pasa es que también es la experiencia de tantos años acá en el Congreso que los cambios de gobierno han generado también dificultades en el armado de las estrategias parlamentarias, porque hasta el 2015, hasta el 10 de diciembre del 2015, hubo una mayoría en las cámaras de diputados y de senadores que eran afines en ese momento al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Luego, con el gobierno de Mauricio Macri, todavía había mayorías en la Cámara de Diputados y de senadores, sobre todo, de un signo contrario al que era el Ejecutivo Nacional. Las negociaciones son diferentes ahí, ¿no? Sin duda. Bueno, enseguida vamos a seguir también con este tema. Nos vamos a ir ahora a la provincia de Misiones. Diputado Alberto Arrúa, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli, Amanda Alma y equipo saludan. Hola Fernando, hola Alma, bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, Alberto, a ver, ¿cuál es la primera opinión respecto a... bueno, estoy pensando porque hay tantos temas. Está por un lado el financiamiento universitario, pero está por el otro lado también la presencia del presidente trayendo el presupuesto 2025. ¿Cuál es la primera reflexión? Más allá que si va a estar o no en el recinto el día domingo, pero el hecho puntual, el hecho político que el propio presidente venga a defender su proyecto de presupuesto. No, a nosotros nos pareció, primero nos sorprendió, pero
pero nos parece que está bien, es un presupuesto que lo arma él y él es el responsable de esta idea o de esta política de ajuste fiscal. Así que tiene que venir él, está perfecto a explicar qué es de cara a no solamente a nosotros, a los representantes de los que nos votaron, sino también a todo el pueblo argentino, qué él va a hacer en relación al ajuste fiscal, en relación a qué va a poner, qué huevo va a poner en cada canasta de acuerdo al área de gobierno que él quiera llevar adelante. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va? Claudio Mardones lo saluda. Diputado, Hola, bueno, su bloque ha sido determinante, especialmente en las últimas votaciones. Una fue cuando el bloque intervino respecto a la votación del 21 de agosto y que fue cuando se trató en la Cámara de Diputados el decreto 656. Bueno, que hoy a las 2:20, 2:19 fue rechazado por el Senado. Pero bueno, también llegó el momento de esta discusión, de este miércoles, en torno a rechazar el veto o, en su defecto, dejarlo firme. Finalmente, su bloque jugó un rol importante, la mayoría se abstuvo. ¿Cómo llevaron adelante dentro de su bloque el debate? ¿Qué posibilidades analizaron y cómo llegaron a la decisión final de intervenir de este modo? Lo que pasa es que, primero, por ahí son cuestiones, jubilados es una cuestión muy sensible. Para poder hablar de este tema, yo creo que hay que despojarse un poco de las emociones, ¿no? Todos entendemos de que los jubilados es una deuda grandísima, histórica, que tienen todos los gobiernos hacia ese sector de la Argentina. Creo que este proyecto de ley que nosotros habíamos apoyado, y más nosotros, había parte del dictamen que fue de nuestra autoría, era un proyecto superador, era un proyecto que a nosotros nos parecía que no le resolvía el tema al jubilado, pero sí le daba cierta previsibilidad, y podíamos empezar a hablar de una reorganización del sistema previsional argentino. Ahora, esa fue nuestra propuesta, la que nosotros entendemos que era superadora. Evidentemente el presidente de la Nación no lo tomó así, entiende que él tiene una propuesta superadora para la realidad de los jubilados y por eso veta esta ley para imponer el sistema que él quiere hacer. Nosotros, desde el momento en que él veta y nosotros tenemos que ver qué hacemos, ¿apoyamos el veto, rechazamos el veto o nos abstenemos? Nosotros no, la idea o la decisión fue abstenerse porque nosotros no vamos a entrar en una puja política que no le hace bien al pueblo argentino y mucho menos en este... Ay, se cortó ahí mínimamente, debe haber un pequeño delay por la comunicación. Veíamos también que en algún momento se quedaba frisada la imagen. Estamos hablando justamente con el diputado Alberto Arrúa de la provincia de Misiones, de el bloque Innovación Federal, que fue uno de los bloques. Ahí lo retomamos. Diputado, ¿nos escucha? Sí, él escucha, Perfecto, si quiere continuar. No sé en qué parte se cortó. Lo que yo decía era que la discusión es más política que fiscal. Nosotros aprobamos un proyecto de ley que nos parecía superador para el sistema previsional y el presidente vetó porque entiende de que lo que él propone es mucho mejor para la realidad de los jubilados. Entonces, ¿por qué nos obtuvimos? Nos obtuvimos porque nosotros no vamos a entrar en ese tire y aflojo, en esa discusión política. Vamos a dejar de que el pueblo vea si la decisión y el proyecto que tiene el presidente realmente le mejora la vida a los jubilados, y ahí verá él el costo político que va a tener que pagar si es que esta idea de no aprobar o no apoyar esta reforma que nosotros propusimos, realmente la propuesta que él hace es superadora, ¿no? Diputado Arrúa, ¿cómo le va? Gonzalo Solabarrieta lo saluda. Respecto a lo que va a ser esta convocatoria en el recinto de la Cámara de Diputados en la presentación del presupuesto 2025 por parte del presidente Javier Milei, me gustaría hacerle dos consultas. La primera, si usted en lo personal y su bloque van a asistir al recinto, y en segundo lugar, más allá de que no haya un intercambio, preguntas, respuestas y demás,
¿Qué es lo que por lo menos usted y su provincia están esperando respecto a lo que va a decir Javier Milei, el presidente de la Nación, sobre todo en relación y en vínculo con las necesidades y lo que están pensando para su provincia? Y nosotros lo que esperamos del presidente Javier Milei es que empiece a hacerse cargo de que él no gobierna la nación en base a ciertos caprichos, ¿no? Él fue votado para resolver los problemas de la gente y resolver los problemas de la Argentina. Él es presidente de un país que tiene provincias, las provincias tienen gobernadores, y los gobernadores tienen una representación constitucional y democrática que le ha dado el pueblo, y tienen necesidad de las provincias. Nosotros tenemos mucha obra pública parada, tenemos muchas necesidades en las cuestiones de la acción social, de la salud, programas que a nivel nacional se han cortado y que sinceramente se necesitan que se reactiven. Entonces lo que necesitamos del presidente Javier Milei es que dé las respuestas que todavía no dio. Diputado, y en ese sentido preguntarle justamente, ¿hay algún punto que está esperando en particular para el proceso de negociación de su provincia? ¿Qué indicaciones les ha dado, por ejemplo, el gobernador, si se han reunido con él respecto a, bueno, los reclamos? Históricamente Misiones viene reclamando las zonas francas para sus fronteras, también para poder mejorar su economía. ¿Hay algún punto en particular en donde usted va a hacer foco en este presupuesto que le va a tocar por primera vez discutir? ¿Cómo? Discúlpeme, pero se cortó la última parte de la pregunta. Si hay algún punto en particular, algún foco que usted le interesa en particular tener en cuenta en el presupuesto que se va a presentar el domingo respecto a las demandas históricas que tiene su provincia. Y nosotros, una de las demandas históricas que tiene la provincia tiene que ver con las regalías de las represas. Nuestra provincia fue afectada por el espejo de agua de Yacyretá y sinceramente no recibimos casi nada de las regalías que tiene Yacyretá. Otra de las cosas es los costos de la energía eléctrica, que más allá que se hayan sacado los subsidios, Misiones debe ser una de las provincias que paga más cara la luz del país. Te digo desde el punto de vista personal. Mi casa, una familia tipo, pagamos 250 mil pesos de luz mensual, y tiene que ver mucho con el costo del traslado de la energía, porque en esta idea histórica de la Argentina central tenemos una represa que está a 80 kilómetros de mi casa, pero la red va primero a Buenos Aires, hace 1000 kilómetros hasta Buenos Aires y después hace 1080 kilómetros hasta mi casa. Entonces esas son las cuestiones que nosotros necesitamos, que históricamente venimos pidiendo, como venimos pidiendo el gasoducto, como venimos pidiendo una mejor administración de la hidrovía, en la cuestión de salud, que se respete el cronograma vacunatorio. Nosotros solicitamos que sea obligatoria la vacuna del dengue, por ejemplo, en nuestra provincia, que antes era nuestra provincia y casi en todo el país se están dando muchísimos casos de dengue. Entonces creo que son muchos los temas por tratar cuando vos tenés un gobierno que ha abandonado muchas áreas de la realidad del pueblo argentino. No podés abocarte a una cuando tenés tantos agujeros que tapar. Diputado, y una consulta del estribo, muy cortita. Bueno, fue la experiencia y la votación respecto al veto de la movilidad jubilatoria este miércoles. El presidente ya en su cuenta de Twitter aseguró de que va a vetar totalmente la ley de financiamiento universitario. ¿Qué van a hacer en su bloque en el caso de que finalmente le toque a la Cámara de Diputados recibir nuevamente un expediente de un veto, en este caso del financiamiento universitario? Mirá, yo te digo desde lo personal, lo del veto del financiamiento universitario me parece una locura, porque así como están hoy la realidad de las universidades y cómo se ha dejado de trasladar los fondos para financiar las universidades, y que están también en algunos puntos están atrasados por la increíble, enorme inflación que se ha dado en el último año. Yo creo que no, o sea, me gustaría que no lo haga, ¿no? Pero sí me parece que
viéndolo como desde cómo nos movemos nosotros como bloque y entendiendo un poco el pensamiento que tiene el bloque, yo calculo, esto te lo estoy haciendo futurismo, ¿no? Sí, sí. Que la decisión va a ser la misma que hemos tomado con el proyecto de los jubilados. Va a ser seguramente respetar, entendiendo de que el presidente, si está vetando una ley de financiamiento universitario, es porque dentro de su plan de gobierno debe tener algo superador, porque los argentinos le votaron para mejorar las condiciones de cada área de su realidad social, no para empeorar. Entonces, si el presidente decide vetar, tendremos que entender de que él tiene un proyecto superador, que lo veremos en los próximos tiempos. Y si no es así, y la razón era nuestra, que el financiamiento universitario que le hicimos por ley, como también el proyecto de regulación previsional que le hicimos por ley, era superador, y bueno, el pueblo va a tener que ver en las urnas si realmente cuál de los proyectos quiere seguir apostando. Muy bien, Alberto, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. Bueno, lo saludamos a la distancia. También es evidente. Rúa, diputado nacional de Innovación Federal, hombre del Frente Renovador de la Concordia, de la provincia de Misiones. Sí, es evidente, decía que la energía eléctrica tiene que recorrer mucho tramo entre ir y venir de la represa porque se nos corta la comunicación. Sí, exactamente. Pero qué locura, ¿no? Estar a 80 kilómetros de la represa y tener que esperar que esa energía vaya a Buenos Aires para poder ser distribuida después. Y regrese a su provincia, y aumentando obviamente los costos tan elevados que es la factura que él señaló que tiene que pagar una familia tipo. Además, Misiones es una de las provincias que tiene la menor conexión de gas y electricidad en la Argentina, sobre todo de gas, porque falta la construcción, como bien decía, de un gasoducto que era parte de lo que se había planificado luego de la inauguración y el desarrollo del gasoducto Néstor Kirchner, que llega hasta Saliqueló, en la provincia de Buenos Aires. Era el tramo hacia la conectividad al norte, al NOA primero, pero también había un tramo para la conectividad justamente con Misiones, ¿no? Que es la zona que quedó más desconectada del gas. Bueno, vamos a cambiar de tema y vamos a ampliar algunos de los temas que nos adelantó Gonzalo. Exacto, Fer, porque vamos a hablar de un proyecto que propone la diputada Marcela Antola de la Unión Cívica Radical, representante de la provincia de Entre Ríos, que lo que hace es solicitar junto a un grupo de 11 diputados de su bloque un pedido de informe al Poder Ejecutivo sobre la situación actual de la sífilis, esta enfermedad que se genera a través del contacto sexual, de la transmisión sexual, por la bacteria Depronema pallidium. Y por eso, ante los números que se están generando en los últimos años, sobre todo, en un informe que inclusive hasta se llegó a presentar en un apartado dentro de el boletín epidemiológico de la última semana de este año 2024, que se presentó el 2 de septiembre por parte del sector de salud de la Nación, en donde, bueno, claramente ante porcentajes altos de cómo ha aumentado una vez que finalizó la etapa de pandemia estricta, donde habían bajado los números un tanto respecto a las estadísticas, hay una cierta preocupación por la situación de la sífilis, la cantidad de casos por provincias, y ahora igual vamos a ahondar y a detallar algunas cuestiones, pero lo cierto es que este proyecto tendrá que pasar obviamente por las respectivas comisiones como Acción Social y Salud Pública y Presupuesto y Hacienda. Vamos a ir a la siguiente placa, porque cuando se hace un pedido de informe se solicitan ciertas cuestiones, ¿no? Bueno, en este caso, el pedido que se hace, en este caso el reclamo, es a través obviamente de datos específicos que se suministraron a través de la Dirección de Epidemiología de la Nación por el aumento de las tasas de los casos de sífilis que se hicieron a través de un estudio cada 100.000 habitantes.
Cuando tenemos que detallar los números, que ahora más adelante en las placas lo vamos a detallar, vamos a señalar algo muy importante en cuanto a lo que tiene que ver con los análisis respectivos para apuntalar en este sentido a las mejoras, a las recomendaciones y sobre todo a las campañas de prevención, como por ejemplo se está pidiendo en diferentes provincias y en distintos puntos del país. ¿Qué se está pidiendo? En principio, estrategias en materia de capacitación y difusión de información, es uno de los puntos. Existencia de programas y o campañas con provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El presupuesto que se asignó justamente en este año 2024 para diagnóstico y tratamiento. Siguiente placa, cantidad de casos registrados de sífilis congénita, programas que se estén realizando a nivel nacional para diagnóstico oportuno durante el embarazo. También se está pidiendo el detalle de los lugares habilitados para realizar análisis de diagnóstico público y privado, un punto fundamental si hablamos de prevención y sobre todo del tratamiento en esta enfermedad. Y de este último punto que acabo de mencionar como uno de los más importantes, especificar si es posible analizar el líquido de una llaga de sífilis. En cada uno de estos puntos, tanto del ámbito público como del privado, para tener un raciocinio más importante y sobre todo para contar con estos datos que a la hora de hacer campañas, a la hora de, por ejemplo, en una propaganda, decir acércate a tal sitio de manera gratuita para poder hacer el control, para poder analizar si una persona ha contraído o no la enfermedad, bueno, se necesitan estos datos precisos. Vamos a ir a la siguiente placa porque acá ya hablamos de los datos estadísticos y algo muy importante para remarcar. Según el Boletín Epidemiológico Nacional que se publicó, como decía, hace unos poquitos días, el 2 de septiembre del 2024, escuchen bien este dato. En Argentina, entre el año 2018 y el año 2023, se registraron 129.620 casos de sífilis en población general. Un dato alarmante, más allá de que sean varios años que se contabilizan dentro de esta estadística. Hay que tomar en cuenta algunos datos específicos. Hablaba con algunos profesionales para entender un poco más, porque si vemos, por ejemplo, el dato, y ustedes lo pueden buscar, buscan el boletín epidemiológico que se publicó el 2 de septiembre de este año y lo pueden encontrar completo en la estadística, marca por provincias, por sectores, es decir, Cuyo, Centro, NEA, NOA y la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe aparte. Por ejemplo, en el año 2023, para que tengamos en cuenta algo muy importante, porque aquí se toma como dato relevante la tasa, o las tasas, en realidad cada 100.000 habitantes. En Buenos Aires, en el 2023, se registraron 6.988 casos, mientras que en Córdoba, 6.847 casos, es decir, un poco más de 100 casos menos en Córdoba. Pero las tasas en Córdoba dieron 177 casos cada 100.000 habitantes, mientras que en Buenos Aires 39 casos cada 100.000 habitantes. Es decir, que más allá de que el número de casos total en el 2023 sea parecido, muy cercano, es mucha la diferencia en las tasas. Por eso es el dato que se toma a la hora de la preocupación en los ministerios, en la Secretaría de Salud de cada una de las provincias, para empezar a tomar medidas desde nación hacia abajo y hacia cada una de las provincias. Y como decíamos recién, en las tasas cada 100.000 habitantes, el mayor porcentaje es de casos femeninos, en un 55,4% entre los 15 y los 39 años, mientras que la estadística en casos masculinos es mayor cuando hablamos de las personas mayores de 50 años. Por estas cuestiones, por estos informes y estos números alarmantes, lo reitero, del 2018 al 2023 se registraron en la Argentina 129.620 casos de sífilis, y por eso la diputada Antola, junto con 11 diputados de la Unión Cívica Radical, le está pidiendo un pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre esta situación.
Hay que recordar, Gonza, que hace algunos años atrás se aprobó la nueva ley de VIH, donde se incluían también las infecciones de transmisión sexual frente a este diagnóstico que bien nos comentabas, ¿no? El incremento de enfermedades de transmisión sexual, infecciones de transmisión sexual que habían sido erradicadas del país durante mucho tiempo, producto de la vacunación y sobre todo producto de el trabajo en las campañas de difusión de sexo seguro, de prácticas sexuales seguras, que es lo que más complicado está hoy porque todos asumimos que el preservativo se ha instalado como una modalidad de prevención de la transmisión de estas infecciones y también una barrera para la concepción, para la planificación familiar. Pero bueno, las nuevas generaciones no tienen la misma experiencia. Nosotros somos de una generación que se ha formado sobre todo con las políticas preventivas por el HIV, donde las campañas de prevención con respecto a las infecciones de transmisión sexual también incluían la prevención por el uso de preservativos. Por eso es importante ese ida y vuelta entre el Congreso y el Ejecutivo. Por supuesto. La presencia del ministro del área en la comisión respectiva, que es lo que está pidiendo la diputada Antola a partir de este proyecto que nos estaba contando Gonzalo. Y es ahí donde, en este momento preciso, donde empiezan a discutirse los números y los presupuestos pensando para el año 2025, donde el ministro viene al Congreso y dice, la verdad que para poder llevar adelante una planificación respecto a este tema necesito tanta cantidad de fondos. Y además es importante, le pide al Congreso esos fondos. Claro, y es importante también que en salud la campaña preventiva, porque siempre es más barato prevenir que la intervención posterior, ¿no? Todo el dispositivo de salud que se genera a partir de, en este caso, las infecciones de transmisión sexual, impactan económicamente mucho más que las campañas de prevención y la educación sexual integral para conocer cuáles son esas herramientas. Bueno, vamos a hacer una nueva pausa aquí en Dale. Pasos Perdidos para regresar y seguir hablando de los temas y lo que tiene que ver con la agenda que tiene este Congreso Nacional. Pausa, estamos en Diputados Televisión y regresamos enseguida. En este momento millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas.
Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Muy bien, regresamos aquí a Pasos Perdidos, último bloque. Exacto, queríamos repasar un poco las comisiones que están previstas para la semana que viene, porque esta semana va a comenzar el domingo a las 21 horas con la presencia de Javier Milei. Recién venía del Palacio, nuestro canal está en el anexo, enfrente del Palacio del Congreso, y ya están todas las disposiciones. Están los camiones sobre Avenida Rivadavia de la televisión pública que va a transmitir la cadena nacional. Está también instalada el vallado que comunica
el ingreso por el Salón de las Provincias, por el Salón Azul, como el habitual recorrido que hace el presidente de la Nación el 1 de marzo o el 10 de diciembre, ¿no? Claro. Cuando asume en definitiva, que es ese ingreso por la Explanada, por el primero el Salón de las Provincias, el Salón de las Provincias, que es uno de los salones principales que tiene la Cámara de Senadores, luego obviamente el Salón Azul, que es donde habitualmente vemos al presidente firmando el acta de presentación, y va a ser una escena parecida a esa que estamos viendo ahí, porque va a haber un atril instalado en ese mismo lugar, donde habitualmente están los taquígrafos. Veíamos a las autoridades de ambas cámaras, tanto a la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, como al presidente de la Cámara, Martín Menem, y al presidente provisional del Senado, el senador Abdala, ¿no? Claro, Bartolomé Abdala. Estas imágenes son del 1 de marzo. Claro, por eso están los miembros de la Corte, que en este caso no estarán, que fue porque la no Asamblea es... Legislativa. Quienes van a estar en ese estrado, digamos, flanqueando a Martín Menem y a Victoria Villarruel, van a ser los presidentes de las comisiones de presupuesto, tanto de diputados, José Luis Esper, como por el Senado Nacional, Ezequiel Atauche. Vamos a preguntarle a uno de los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, como bien decías, que va a estar presente seguramente el día domingo, que es integrante de esta comisión. Le va a tocar el trabajo más difícil, que es llevar adelante parte de la discusión. Nos vamos para eso viajando hacia la provincia del Chaco. Lo vemos ahí en pantalla. Le agradecemos al diputado Juan Manuel Pedrini de Unión por la Patria de la provincia del Chaco. Aquí Amanda Alma, Fernando Fraquel y todo el equipo lo saludan. ¿Cómo está? ¿Cómo están? ¿Cómo está Fernando, Alma? Bueno, como siempre, un gusto conversar con usted. Bueno, hablábamos, el domingo va a haber una actividad muy importante, también inédita, que es que el presidente de la Nación presente el presupuesto 2025 en un acto que se va a desarrollar aquí dentro del recinto. ¿Usted es parte de la Comisión de Presupuesto? ¿Qué expectativas tiene con esta visita, con esta acción, esta actividad, este mensaje que va a mandar, que va a enviar y va a traer el presidente de la Nación respecto al presupuesto y el debate que se va a desarrollar en la Cámara de Diputados con la presidencia de José Luis Esper de la Comisión de Presupuesto y Hacienda? Bueno, la primera expectativa muy modesta, absolutamente elemental, te diría, y es que ni el presidente ni el maleducado, el diputado Esper, agredan a quienes nos vamos a estar escuchándolos. Esta es la primera cuestión. Reglas básicas de urbanidad que particularmente el diputado Esper habitualmente las deja de lado utilizando un vocabulario soez e impropio de un legislador, o de cualquier persona educada. Pero bueno, más allá de esto, espero que haya algún tipo de recomposición, ya que no se pudo con los jubilados, quienes siguen en el ajuste del presidente Milei, que son las provincias. Viendo Buenos Aires desde aquí, nosotros tenemos serias dificultades con el transporte, con el aumento desmedido de la energía. Espero que haya partidas especiales para Camesa, porque según comentarios de la misma empresa, no estaría asegurado el abastecimiento de energía para el verano. Esto en provincias del norte argentino sería realmente muy complicado si nos dejan sin energía eléctrica, si Camesa no logra garantizar la distribución energética en todo el país. Bueno, y después esperemos los números. Tenemos algunos adelantos. El único adelanto que tenemos es de que se va a superávit fiscal y al déficit cero. Más allá de eso, no puedo hacer mayores comentarios porque no los conozco. Y en las reuniones en comisión, ya le digo, espero que podamos tener reuniones de comisión lo más civilizadas posible y que se abandone por parte de algunos miembros del gobierno y del oficialismo de la Cámara de Diputados esa actitud patoteril
que, ya le digo, la caracteriza perfectamente experta. Juan Manuel, consultarlo. Para Unión por la Patria, a partir de la presencia del presidente, ¿deja sin efecto la posibilidad de convocar también al ministro de Economía, o Unión por la Patria quiere también escuchar al ministro de Economía y el resto de los ministros, o si ya también hicieron cierta planificación de cómo encarar el trabajo, lo que ustedes le van a proponer a Esper, ¿no? En definitiva, cómo encarar el trabajo del Congreso en la discusión del presupuesto? Bueno, lo primero que quisiéramos es poder discutir con quien presenta el presupuesto. Históricamente, el presupuesto es presentado por el ministro, que lo hace acompañado de sus principales colaboradores, y ahí se desata, ¿no es cierto?, un intercambio muy fluido entre legisladores y los integrantes del Ejecutivo que hicieron el presupuesto. Eso es lo que lógicamente quisieron. Como en este momento el domingo va a ser el presidente Milei quien presenta el presupuesto, quisiéramos establecer un diálogo con quien ejerce la primera magistratura del país respecto del presupuesto que nos va a presentar. Luego, ya le digo, luego en las comisiones quisiéramos que esté no solo el ministro de Economía, sino también sus principales espadas económicas, sus principales colaboradores en el ministerio y el presidente del Banco Central, cuestión de que podamos discutir y dialogar civilizadamente sobre este presupuesto. Diputado Pedrini, ¿cómo le va? Claudio Mardones lo saluda. Bueno, ¿qué tal, Claudio? ¿Cómo está? Muy bien, diputado. Se ha especulado mucho sobre, primero, cuál iba a ser la fórmula de la invitación, porque la invitación girada es precisamente para asistir a una exposición que va a protagonizar el presidente de la Nación, Javier Milei. Nada Exacto. dice de que sea una reunión ampliada de la Comisión de Presupuesto, en donde, bueno, está la instancia de preguntar y de lo que usted decía. Entonces, en este contexto, ¿cómo definiría usted a la presentación que va a protagonizar el presidente? Porque indudablemente va a tener una repercusión muy importante. Ya el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, presentó un avance del presupuesto y hay una serie de interrogantes. Entonces, para su bloque, ¿cómo definen este evento inédito que va a comenzar este domingo a las 21? Le puedo hablar a título personal. ¿Cómo no? Me gusta la iniciativa del presidente Milei, que se presente y que exponga el presupuesto. Es una innovación que la voy a calificar de muy positiva si permite el diálogo entre quienes conformemos ese día esa reunión, porque no es una sesión, es una reunión del presidente con legisladores ¿no es cierto?, en el recinto de la Cámara de Diputados. En principio, veo bien que el presidente asuma esta responsabilidad y este protagonismo. No está mal. Para quienes venimos de las provincias, hay gobernadores que muchas veces presentaron presupuestos. Está bien, pero va a estar mucho mejor si se cumplen dos condiciones. La primera es la del diálogo, la segunda es la no agresión. El diálogo, usted se refiere a la posibilidad de poder preguntarle. Preguntar y repreguntar en el mismo acto, porque el presidente no va a venir a las reuniones de comisión, ¿no es cierto? Entonces, bueno, preguntar y que permita preguntas y repreguntas, como se hace en las reuniones de comisión si estuviera el ministro de Economía. Diputado Pedrini, aquí Gonzalo Solabarrieta. El otro día, cuando finalizó la sesión aquí en la Cámara de Diputados, hablando básicamente con diputados de la oposición, inclusive con el propio Germán Martínez, presidente de su bloque, se hablaba de, ante la negativa para este proyecto que pensaba aprobar o que había aprobado en realidad
y que había vetado el presidente de la Nación sobre la fórmula jubilatoria, se hablaba de una alternativa que era ampliar la cuestión presupuestaria para el año 2025 en este sentido. ¿Han avanzado en esto? ¿Han charlado? ¿Comenzarán las reuniones más adelante o no está dentro de los planes? Bueno, está dentro de los planes, lógicamente, pero lo que pasa es que primero necesitamos el presupuesto. El anticipo del presupuesto yo creo que ya quedó absolutamente desfasado. Tendríamos que estar con una inflación de 1 o 2 puntos de acuerdo al anticipo del presupuesto. La inflación la duplica a la estimación que se había hecho. Así que creo que eso ya no nos sirve ni como guía. Esperemos la presentación del presupuesto y ahí podremos conversar. Muy bien. Muy bien. Juan Manuel, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. El agradecido soy yo. Hasta luego. Gracias. Juan Manuel Pedrini, diputado nacional por Unión por la Patria, por la provincia del Chaco. Integra la Comisión de Presupuesto, entre otras tantas comisiones importantes, así que es uno de los que va a tener que discutir y llevar adelante las propuestas de su bloque, ¿no? Para incorporar modificaciones. Hay que decir que en general los presupuestos tienen muchas modificaciones, veremos qué posibilidades hay para modificarlo, porque en general lo que se trabaja es la distribución de los recursos, sobre todo para la obra pública, para las grandes inversiones que se tienen que hacer en rutas, en caminos, en escuelas, en hospitales o en, como decía hace un ratito también otro de los diputados con los que hablábamos, en inversiones específicas para algunas de las regiones, ¿no? Gasoductos, represas hidroeléctricas, incluso las zonas francas, como veíamos también en la zona de Misiones. Así que va a ser un debate importante, intenso, y veremos qué características tiene esta vez. Claro, y cómo se va a encarar, ¿no? Después del domingo, más allá que en principio lo que está previsto es que el presidente dé un mensaje. Más o menos 1 hora, 1 hora y media, dicen que va a haber. Y se retire, ¿no? Del Congreso. No haya ese intercambio de ida y vuelta. No. Ese intercambio de ida y vuelta se va a dar a partir de, digamos, de la reunión que convoque José Luis Esper. Por eso me parece importante que si la oposición quiere tener ida y vuelta con el gobierno respecto al tema del presupuesto, esté pensando en citarlo a Luis Toto Caputo. Sí, claro. ¿No? Al ministro de Economía y al resto de los funcionarios. Bueno, sí. Hay un datito. A ver. El presidente va a estar con todo el gabinete, así que, bueno, es todo un gesto. Esto es lo que explican en la Casa Rosada. El presidente va a estar con no solamente el jefe del Palacio de Hacienda, sino con todo el gabinete. Así es que también eso para algunos es toda una señal de que si el presidente viene para protagonizar esta presentación junto con todo su gabinete, va de suyo que va a habilitar la presencia de buena parte de ese elenco cuando comience el trabajo de la Comisión de Presupuesto. Naturalmente se trata de la autorización del Congreso de la Nación para la ejecución de los recursos recaudados y también la posibilidad de endeudarse. Así que esa definición va a ser crucial y hay que decirlo, va a ser la primera vez para el presidente Javier Milei que le toca afrontar esta instancia porque, insisto, desde que asumió no le toca afrontar esta situación de este debate. Sí le ha tocado como diputado. Y fue precisamente él quien le pidió a su entonces contrincante, el entonces ministro de Economía, Sergio Massa, finalmente eso, que no se avanzara en la discusión del presupuesto ante el escenario electoral que se estaba delineando en ese momento. Claro. Y bueno, vamos a repasar, si te parece, un poco la actividad que hay, porque decíamos el domingo arranca con esta presentación del presidente Javier Milei, algo que es una actividad extraordinaria dentro del Congreso, no solo porque es domingo, sino porque en general no sucede de esta manera, pero ya están previstas muchas actividades importantes entre martes y miércoles, ¿no? El lunes en general no hay tantas actividades. Por ejemplo, el martes 17 de septiembre a las 11 de la mañana se va a conformar el grupo de amistad con la República de Chile, parte de la actividad parlamentaria, y más tarde a las 12 va a estar el grupo parlamentario de amistad con Malasia. Eso como actividades que son de diplomacia parlamentaria, pero no tanto de resolución. Tenemos otras actividades más resolutivas de debate también en comisiones, Gonza. Sí, claro, porque ese mismo martes, a partir de las 2 de la tarde, va a continuar el debate sobre inteligencia artificial con especialistas que van a estar concurriendo aquí al ámbito de la Cámara de Diputados. Va a continuar el debate sobre la legislación en general a nivel nacional sobre inteligencia artificial en la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación
productiva. Y después habrá al mismo tiempo, en simultáneo, a partir de las 14, Asuntos Constitucionales y Justicia van a estar hablando sobre el tema de ficha limpia, por ejemplo, para empezar a hablar un poco, Amán, de lo mixto que es la semana respecto a los temas. Y otras comisiones importantes que se van a juntar el martes tienen que ver con la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos, sí, junto con Asuntos Constitucionales. Esto está previsto para las 16 horas, una reunión conjunta. Recordemos que en la última reunión, que fue también conjunta, se había dado la discusión en torno a la convocatoria de los 6 diputados que protagonizaron la visita al penal de Seiza, donde están alojados los genocidas condenados por delitos de lesa humanidad y que fueron cuestionados por sus pares, sin duda, por los organismos de derechos humanos, reclamaron presentes en la comisión conjunta hace 2 semanas atrás, que expliquen los diputados que participaron de esa reunión qué era lo que estaban planeando en definitiva con esa visita, porque según trascendió por los chats que difundió la diputada Lourdes Arrieta y otras informaciones que también circularon en los medios de prensa, había no solamente una reunión de visitas, sino que algunos diputados se llevaron algunas carpetas con propuestas por parte de los propios genocidas encarcelados. Así que ese va a ser un momento, me parece importante, de este martes, porque esta semana con la sesión en el medio fue difícil que se reunieran, como otras de las comisiones. Una de las ideas que tenían y que plantearon en la última reunión fue invitar a los 6 legisladores nacionales para que, que hagan su descargo, para que den su opinión, para que le hablen al resto de la Cámara de Diputados. La única que habló en su momento fue en la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos, Lourdes Arrieta. Sí, el diputado Carvajal, que es parte de las comisiones, Fernando Carvajal, que es diputado de la UCR, de la provincia de Formosa, aportó, como es juez, ¿no? Aportó una mirada, una perspectiva, una definición que tenía que ver con el derecho a conocer la verdad, claro, ¿no? El derecho de sus pares, del resto de los diputados de la Nación en conocer cuál había sido la razón de la visita, más allá de las explicaciones que se habían dado en ese momento. Así que va un poco encarando desde esa perspectiva esta convocatoria. Veremos si es este martes o en otro momento, pero claro, sí se reúne la comisión a las 5 de la tarde y eso ya va marcando que avanza mínimamente en la agenda, la presencia de esta discusión, ¿no? Claro. Bueno, veremos si toma impulso o no, o ese impulso termina decayendo de formar una comisión investigadora, ¿no? Sí. Pero bueno, veremos qué es lo que ocurre la semana que viene. Bueno, despedimos a nuestros compañeros. Sí, Gonza, muchas gracias por toda la información que nos has compartido. Gracias. Buen fin de semana y nos vemos por lo menos a través de la pantalla de Diputados Televisión el domingo a las 8. Sí, así que descansá un poco el sábado. Exacto, reponete, que va a estar lindísimo para despejar un poco la cabeza porque el domingo hay que trabajar un montón. Claudio Mardones. Intensidades de domingo nos esperan, así que nos estaremos viendo en los alrededores del recinto y siguiendo las alternativas de este hecho inédito. Segundo hecho inédito en muy pocos días. El anterior fue finalmente el rechazo por primera vez de un decreto de necesidad y urgencia hoy viernes a las 2:19 de la madrugada en el Senado de la Nación. Bueno, ahí están los temas centrales que estamos cerrando la semana, pero que ya estamos anticipando con la que vamos a abrir, ¿no? Que es, bien lo decía Claudio, lo que sucedió a lo largo de la semana, tanto en Senado como diputados, con resoluciones que tomó el gobierno nacional, que tomó el propio presidente, porque la Cámara de Diputados, con la construcción de mayorías, el oficialismo bloqueó cualquier intento de juntar los 2/3 para rechazar un veto presidencial en lo que tiene que ver con la movilidad jubilatoria, y lo que sucedió en la madrugada de hoy con el Senado Nacional, dejando sin efecto un decreto de necesidad de urgencia del Poder Ejecutivo. Y también el anticipo para el domingo. Exactamente, el anticipo para el domingo y esta semana que viene, luego de la presentación del presidente de la Nación del presupuesto, temas de agenda importantes del Congreso de la Nación, porque van a darse un tiempo para conocer el texto, claro, ¿no? En el momento que el presidente trae el mensaje, el ministro de Economía hace ingreso formal también del texto del presupuesto, que es muy voluminoso y que tiene además
una cantidad de planillas anexas muy importantes porque los proyectos en general tienen que ver con desarrollos de 2 o 3 años, claro, ¿no? Es interanual o incluso abarcan algunas inversiones más de 2 años. Por eso va a ser una semana donde no se va a hablar tanto de presupuesto, sino de las repercusiones sin duda de la visita del presidente, pero ya encaminándonos al final del mes de septiembre para abocarnos 100% a tema presupuestario. Bueno, veremos cuál es la estrategia del oficialismo. Esa estrategia que la van a definir 2 personas. La va a definir el propio presidente de la Nación y la va a definir junto con José Luis Espert. Tienen mucho diálogo. Cenan seguido. Se conocen hace mucho. Se conocen hace mucho. Los dos tienen la misma sintonía en lo que tiene que ver con la economía. Sí, son miran apasionados de los números, son apasionados del déficit cero y eso lo van a volcar, dicen, al presupuesto o al proyecto de presupuesto 2025. Nos vamos hasta la semana que viene. Gracias por compartir con nosotros esta emisión de hoy de Pasos Perdidos. Fer, que descanses, prepárate para el domingo. Y ustedes, bueno, nos reconectamos entonces el domingo. Quédense con toda la programación de Diputados TV. Adiós.